Después de nuestras vacaciones de Navidad vamos a reiniciar nuestro curso y vamos a hablar ahora de un tema distinto. Vamos a dejar la Italia del Renacimiento, del Barroco, para hablar de la historia y del arte de los Estados Unidos de América. Pero antes yo quisiera comentaros cuándo llegó el hombre a América. Porque es una cosa curiosa, que a veces lo pasamos por alto, pero es un detalle muy importante. Homo sapiens, es decir, nosotros, ya como somos ahora, exactamente igual que ahora, pasamos el estrecho de Bering, es decir, el estrecho que une Alaska en América con Siberia en Rusia, pues se hizo permeable, es decir, bajaron las aguas 120 metros en la tercera glaciación. Esto hizo permeable el estrecho, es decir, hizo permeable quiere decir que hizo que especies lo atravesaran. Primero fueron plantas microscópicas, luego plantas, y por fin van a ser los hombres, los animales. Esta es la imagen del estrecho de Bering para que sepamos dónde se encuentra. Se encuentra justamente un poco entre Alaska y Siberia. Bueno, pues vamos a ver cómo en el año 13.000 el hombre, ya hemos dicho, por el descenso de las aguas del estrecho, hasta 120 metros, puede atravesar este estrecho y poblar América. América nunca pues se pobló ni por neandertales, ni por heidelbergensis, por ninguno de estos homínidos anteriores a nosotros, al Homo sapiens. Bueno, pero para que entendamos un poco esto, vamos a hacer algunas consideraciones sobre la prehistoria hispana y sobre Atapuerca. En Atapuerca hay varios yacimientos. Atapuerca es el yacimiento más importante prehistórico de España y quizá uno de los más importantes de Europa, que se encuentra en Burgos. Surgió porque hubo que hacer una red ferroviaria y partir en dos la Sierra de Atapuerca. Al partirlas, se vio que había una serie de oquedades que habían estado habitadas. Entonces se vieron varios yacimientos. Uno de ellos fue el yacimiento de la Gran Dolina. En ella habitó el Homo antecesor, que es el hombre más antiguo, el homínido más antiguo, más antiguo que se ha encontrado en Europa. Es del año 800.000 a.C. Anteriormente hemos hablado del 13.000. Bueno, pues como antecesor es 800.000. Luego hay otro yacimiento que se llama Sima de los Muertos o Sima de los Huesos, porque se encontraron muchos huesos agrupados, y entonces esto nos hizo poder estudiar el comportamiento social de los homínidos. Por ejemplo, los niños iban siempre próximos al esqueleto de una mujer, y en cambio las armas líticas, que son los restos líticos que han utilizado los hombres primitivos, los homínidos primitivos, perdón, para elaborar instrumentos, tanto para cortar como para cazar. Bueno, pues uno muy importante fue uno que se ha encontrado del 400.000, solamente del Homo neanderthalis, que se llamó Excalibur. Bueno, pues esto es lo que ocurría en España en el año 800.000 a.C. Y estamos hablando del año 13.000 cuando hablamos del estrecho de Bering. Estos son restos de Atapuerca, donde se ven la montaña perforada, los distintos yacimientos. Bueno, pues hemos dicho que hay varias teorías. La teoría del poblamiento tardío, que es la teoría más clásica, la cual hemos hablado ya, la del estrecho de Bering, la tercera última glaciación sobre el año 20.000 a.C., hizo que bajara a 120 metros el nivel del agua y entonces se hiciera permeable. A través de este estrecho pasarán primero las bacterias, después las plantas, después los animales pequeños, animales grandes y el Homo sapiens. No hablo ya de homínidos, hablo del Homo sapiens, que es el único homínido, nosotros, que llegamos a América. Es decir, en América no hubo neandertales, no hubo nada de lo anterior, lo repito para que vean. Esto es la placa que se formó de hielo y permitió el acceso a través del estrecho de Bering. Bueno, pues este corredor ya han dicho que se abrió en el 13.000 y tenemos constancia de su presencia de restos desde los 12.600. ¿Por qué sabemos qué pasaba en este momento? Porque hemos encontrado una cultura, la cultura Clovis, que es una cultura que nos proporciona restos líticos. Se encontró en los Estados Unidos y el yacimiento se va a datar sobre el 12.000, 13.000 a.C. Vemos que aparece justo en el sur de Estados Unidos, en la zona próxima a California. Ahí se encontraron estas puntas de flecha que son ya realizadas por el Homo sapiens. Bueno, pues antes de esta teoría del poblamiento tardío ha habido otra teoría, y es que anteriormente, sobre el 35.000, desde Australia, a través de las pequeñas islas que poblaban el océano, fueron pasando en barcazas
esta ruta que se llamó la Ruta Azul Circumpacífica, y en el 1978 se estableció como una posibilidad de poblamiento también en América, este caso en América del Sur. Y esto también se pudo evidenciar por la presencia de restos líticos en América del Sur, en un yacimiento que se encontró en Monteverde y se puede datar en el año 14.500 a.C. Aquí tenemos el yacimiento arqueológico de Monteverde, en el sur de Chile, y en él se encontraron ya pues, piezas, restos líticos semejantes, quizá un poco más primitivos que los que hemos encontrado en la cultura de Clovis. Es decir, que el Homo sapiens, no homínidos, ya el Homo sapiens, puebla las tierras americanas, las del norte aproximadamente en el 13.000 a.C., las del sur aproximadamente después del 35.000. Esto es la realidad del poblamiento americano. Entonces ya una vez se ha poblado, ya se pueden establecer las etapas de la prehistoria americana. Y hablaremos como en el resto del mundo, una etapa paleolítica, pero en este caso solo superior, no habrá media ni inferior, porque el paleolítico superior es cuando aparece el Homo sapiens, una etapa arcaica, que es el neolítico, una etapa formativa, que será la preclásica, una etapa clásica y una etapa posclásica, que ya va a coincidir con la llegada de los primeros colonizadores españoles y portugueses. Bueno, aquí tenemos las etapas del Paleolítico Superior, hombres que son nómadas y cazadores y recolectores. Aquí tenemos el arcaico, neolítico, ya conocen la agricultura, conocen la ganadería, pasan de ser nómadas a ser sedentarios, pasan de ser cazadores a ser ganaderos. Luego ya las épocas ya del preclásico, el clásico y el posclásico. Hemos dicho que el preclásico será que formará los primeros pueblos que habitarán las zonas fundamentalmente de Centroamérica. Y el posclásico será ya la llegada de los primeros conquistadores, que van a ser los españoles y los portugueses. En el Paleoindio hemos dicho que es el Paleolítico Superior, sobre el 20.000 al 9.000 a.C. ¿Cómo son? Pues los hombres son recolectores, son nómadas, hacen bandas familiares, viven de la caza, hacen hachas de piedra y tienen las primeras expresiones culturales. Más que culturales llamaríamos expresiones de trascendencia. Luego, estas son las fechas que generan estos paleolíticos americanos. Estas son las pequeñas cuevas donde ellos vivían. Y esto es, por ejemplo, uno de sus inventos, que fue el autopropulsor, que les permitió ser más efectivos en la caza. Estos son restos de una morada estable ya de la época neolítica. Y ahora ya vamos a pasar al mundo neolítico, en el cual el hombre ya hemos dicho que se hace pasa de cazador a agricultor y pasa de recolector a agricultor. Es decir, se hace agricultor y ganadero, y antes era, antes era nómada y cazador. La agricultura, el neolítico, va a nacer en la zona de Oriente Próximo, en el año 8.500 a.C. Llegará a nuestras tierras en el año 5.000. Subirá, se repartirá por todo el mundo, porque hemos dicho que se reparte por el mundo este Homo ya sapiens. Llegará hacia arriba y pasará a el estrecho de Bering en el año 13.000 a.C. Bueno, pues el mundo neolítico, el mundo sedentario, agrícola y ganadero, llegará a México sobre el 8.000 a.C. y llegará también a Perú sobre un año aproximado. Bueno, pues esto cambiará los patrones de subsistencia. Se va a dar una gran revolución agrícola, es decir, que pasaremos, ya hemos dicho, de recolectores a agricultores, y pasaremos de nómadas a sedentarios, y entonces las cavernas que eran de un uso temporal pasan a ser viviendas estables. Bueno, pues se produce una división del trabajo, se rompe la unidad grupal y aparece la unidad familiar. Ya cultivan fundamentalmente calabaza, frijol, papas y sobre todo el maíz, que va a ser quizás más importante. Y ya domestican el cuy, la llama y la alpaca. Bueno, pues en América del Norte van a llegar unas civilizaciones, van a encontrar, cuando lleguen los
el Homo sapiens en América del Norte va a encontrar unas civilizaciones que van a diferir mucho en las que hemos encontrado, las que encontramos los españoles y portugueses en Centroamérica y en América del Sur. Son civilizaciones mucho más primitivas, son todavía muchas de ellas nómadas, muchas de ellas dedicadas a la caza y a la recolección. Entre ellas van a estar algunas civilizaciones que se han empezado a considerar ahora como tales. ¿Por qué el concepto ha cambiado? Hemos cambiado de un concepto enocéntrico, en el cual entendíamos como civilización lo que era semejante a la nuestra, a un concepto más amplio. Pensar que civilización es el progreso que va a ser distinto en cada lugar del mundo. Entonces, ¿cuáles son los pueblos que estas civilizaciones que habitaron América del Norte? Los algonquinos, los iroqueses, los sioux y los esquimales, entre otras muchas. Por ejemplo, los sioux agrupará alrededor de ellas muchas más de poblaciones. Los algonquinos eran una población que se caracteriza fundamentalmente porque asientan en el norte, en la zona de Canadá, pero son los primeros que van a poblar la costa este de los Estados Unidos, el lugar donde luego se van a formar las 13 colonias que serán el origen de los Estados Unidos de América. Aquí tenemos el lugar donde los algonquinos van a asentarse, Canadá y la costa este de Estados Unidos, el lugar donde luego se formarán las 13 colonias. Bueno, pues esta sociedad es una sociedad dividida en clanes familiares, pero con un carácter matriarcal. Es decir, que ¿cómo viven? Viven pues de la caza fundamentalmente, tanto a nivel animales de tierra como animales, como peces, y de la agricultura, porque muy pronto van a cultivar el maíz, el tabaco y la calabaza. Además conocen también alimentos artesanales de cobre. Fíjese, estamos en el año, hemos dicho que el año 13.000, lo antes que podemos hablar, y estamos hablando de edad de cobre. De la edad de cobre, ellos que conocen estos alimentos iban a producir esta serie de herramientas de cobre. Visten con ropa hecha con pieles de venado. Estas son ropas que de los actuales algonquinos, que aún residen algunos grupos de ellos, y hemos encontrado esta especie de ropajes, que son los que ellos utilizan, y esta especie de zapatillas, que ellos utilizaban también, y estos cinturones de adorno. Bueno, pues tienen una organización política bastante estable, tienen un grupo familiares que tenían un líder llamado Sachem. Este líder era gobernante y juez, y además en los momentos en que había litigio, era primero diplomático para buscar la paz, y si no la encontraba, era el que conducía a la guerra. ¿Cuáles son sus valores? Fundamentalmente dos: compartir y cuidar. Eran como una gran familia, en la cual tenían la obligación de atender a los ancianos, de atender a los mayores. Y este grupo estos valores algonquinos van a ser muy corrientes en las sociedades que se van a encontrar el Homo sapiens cuando llega a América del Norte. Bueno, pues eran verdes, es decir, ¿por qué? Porque cazaban y recolectaban lo que necesitaban, nunca más de lo que necesitaban. Es decir, tenían un hondo respeto por todas las cosas vivientes y tomaban del ambiente lo que utilizaban para su vida. Además eran animalistas, porque creían y adoraban todas las cosas de la naturaleza, las montañas, los ríos, y creían que había espíritus, deidades llamados manitus. Y estos manitus eran los que luego con madera creaban a los hombres. Esto es muy semejante a lo que ocurre, por ejemplo, en la sociedad maya. Había una edad, que eran los 12 años, en los cuales abandonaban a los indios en el campo, en el bosque, y los dejaban que ellos solo se comieran, se procuraran vestido, y cuando ya volvían al grupo familiar ya se les consideraba hombres adultos, y a esto se le llamaba el sueño espiritual, que era, como dijéramos, la adolescencia, el paso de niño a persona ya de la sociedad adulta. Tenían dinero, es decir, el dinero era el bampun, era una especie de monedas, de piezas de piedra que intercambiaban, pero fundamentalmente lo hacían como prueba de buena fe y de amistad. Es decir, esto es el dinero que ellos usaban, intercambiaban cosas y muchas de ellas pagadas con esta especie de dinero. Vivían en cabañas hechas por árboles que se llamaban wigwams. Estas cabañas eran hechas con ramas, cubiertas con palos, cubiertas con ramas, y eran para para grupos, y aparte de ello no tenían sillas ni mesas, sino que tenían una especie de esterillas que se agrupaban alrededor de la pared.
Es decir, que, ¿veis? Estaban cubiertas por ramas secas y eran grupos para varias familias. ¿Qué pasó con los algonquinos? Algonquinos desaparecen cuando llegan los franceses y empieza la competencia por el caza por las pieles. Algunos grupos han quedado en Quebec y tienen una lengua propia, es decir, son pueblos que sí han desarrollado un idioma, tienen una lengua propia y tienen manifestaciones culturales que desde el punto de vista europeo a lo mejor no las considerábamos, pero las tenemos que empezar a considerar. Otro grupo son los iroqueses. Los iroqueses eran mucho más bélicos, habitaban en los grandes lagos, eran sanguinarios, eran de los que arrancaban las cabelleras y fueron grandes competidores y grandes enemigos de los franceses, holandeses e ingleses que llegaron a las tierras americanas. Aquí tenemos el lugar, los grandes lagos donde habitaron este pueblo, ya digo, más sanguinario. Era una confederación que han sido muy importantes para la historia de los americanos. Eran conocidos como la Liga Iroquíes y fueron durante muchos años los peores enemigos de los ingleses. Tenían entre sí, agrupaban a 6 naciones o 7, que eran distintos grupos que juntos formaban esta gran sociedad, que ya digo que fueron los más importantes enemigos de los ingleses en la conquista y en la colonización del norte de América. Bueno, a diferencia de los anteriores, ya hemos dicho que eran más sedentarios, más territoriales y muchísimo más violentos. Aunque también se parecían a ellos en que era una sociedad matriarcal, en la que también se basaban en la agricultura y en el trueque. Bueno, pues estos iroquíes tenían la costumbre, los iroquineses, cuando moría uno, tomaban un prisionero y lo hacían como parte de ellos, es decir, que iban reponiendo las pérdidas de las guerras y adoptaban a los cautivos. Es decir, que el pensamiento de solidaridad y de familiaridad de estos americanos, ya hemos dicho que es una costumbre bastante frecuente en todos ellos. Hoy en día existen algunas colonias de ellos en Nueva York, en Wisconsin, en Oklahoma, incluso en Francia hubo una salida de Canadá hacia Francia hacia 1920 y hay algunas comunidades todavía también tienen, como las anteriores, esta especie de casas comunitarias donde vivían hasta 25 familias que compartían entre varias cada una de los fuegos. Eran grandes casas comunales y entonces tenían, ya hemos dicho, fuegos compartidos para 2 familias. Estas grandes casas estaban hechas de madera también y vivían fundamentalmente del maíz. Conocían muchísimas, 16 variedades de maíz, también frutos secos y eran expertos cazadores. Bueno, pues la guerra era muy importante y hemos dicho anteriormente que los prisioneros eran adoptados. Durante mucho tiempo estuvieron en jaque con las colonias inglesas y fueron quizás sus peores enemigos. Luego vienen los Sioux, los más conocidos de todos. Es un grupo que se extendieron entre el Mississippi, en las montañas rocosas, y se dedicaban a la caza del búfalo y del bisonte. Fueron grandes guerreros, grandes enemigos de los colonizadores de las colonias inglesas. Entre ellos estaban los Dakotas, que era una parte de los Sioux, que formaban parte de la gran nación Sioux. Es decir, habitaban Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Wyoming, Nebraska y un poco de Colorado. Esta era la zona habitada por la gran familia Sioux. Ya hemos dicho, grandes enemigos de los pobladores ingleses de la zona del este americano. Bueno, vivían en tipis, que eran colonias, eran casas desmontables, los cuales resultaban perfectos para la vida seminómada, porque todos eran todos seminómadas. Es decir, que como eran cazadores, cambiaban con frecuencia de lugar de hábitat y esos tipis eran montados y desmontados por las mujeres. Aquí los tenemos, los tipis, que tenían esta salida de aire, eran temibles guerreros y pronto adquirieron el caballo y las armas de fuego y arrancaban también las caballeras de sus enemigos. Pero ¿qué ocurrió? En el siglo XIX acabó con ellos, porque el ferrocarril llevó muchos cazadores europeos y fueron tras las manadas de bisonte, los eliminaron y con esto se acabó su medio de vida. Luego tenemos los esquimales, que son quizás los que más se han mantenido, están casi intactos, son los que pasaron por el estrecho de Bering y de hecho, de aspecto físico nos recuerdan muchísimo más a los pueblos de Rusia que a los pueblos indoamericanos, es decir, que son mucho más parecidos a los pobladores de la zona de Siberia. Es decir, son mucho más siberianos que americanos. Pues viven en pequeñas casas hechas de hierro, sus iglús, viven de la pesca
y fundamentalmente de la caza de focas. Han permanecido porque son los que se han acostumbrado a vivir en estas casas de hielo y son los que mejor han aguantado el frío. Tienen trineos que son muy importantes para su caza y su transporte, transportados por perros lobos. Es decir, también fabrican unas canoas para cuando las aguas, el hielo se hacen permeables, se llamaban los kayaks, y con ellos pues son embarcaciones muy ligeras que pueden transportar. Aquí tenemos el trineo tirado por lobos y aquí tenemos el hombre esquimal con un kayak. La cara, ya digo, recuerda muchísimo más a los siberianos que los americanos. Han soportado las vidas del Ártico, ya tienen el perro como animal de compañía y de trabajo, y además, pues eso, vivían en sus casas de hielo y se transportaban con sus trineos. Aquí tenemos el perro lobo, el mejor amigo del hombre esquimal. Bueno, pues todos estos pueblos son los que se encuentran. El Homo sapiens, cuando atraviesa el estrecho de Bering en el año 13.000 a.C., todos se encuentran. Son los que vamos a tener en él, pues, el paleolítico superior, el neolítico y las culturas que van a ser las que hemos visto. Hasta que en el siglo XVII, con el XVI, llegamos nosotros a Mesoamérica, pero en el XVII llegarán los ingleses a los Estados Unidos de América y se considerará que en este momento es su nacimiento. El origen de Estados Unidos de América fueron las 13 colonias. Las 13 colonias fundadas por ingleses protestantes que en el siglo XVII atravesaron el Océano Atlántico y llegaron a los Estados Unidos de América. Lo que serán los Estados Unidos de América, perdón. Lo que forman primero son dos pequeñas ciudades, la Jamestown y Plymouth, una de ellas en Virginia y la otra en Massachusetts. Son las dos primeras colonias. Hasta 13 van a formar, pero ya digo, serán colonias del siglo XVII. Porque ¿qué hacen los ingleses? Copian a los imperios ibéricos de España y de Portugal. Y entonces el primer asentamiento inglés en el XVII será en las épocas del rey Jacobo I de Inglaterra. Aquí tenemos a Jacobo de Inglaterra y aquí tenemos la Inglaterra, ¿veis? Protestante, no la católica, Irlanda no, Inglaterra, como va a formar las colonias, las 13 colonias que se van a formar en la costa este. Las primeras fueron la de Maine, la de New Hampshire, la de Vermont, la de Massachusetts y la de Connecticut. Hasta conformar las 13, que van a ser Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Es decir, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Las 13 colonias que desde Inglaterra protestante van a colonizar la costa este de los Estados Unidos de América. Estos son los primeros colonos que van a llegar a esta costa este. Tenían sistemas políticos constitucionales y legales muy semejantes entre ellas. Fueron establecidas, ya hemos dicho, por colonos procedentes de Gran Bretaña, la mayoría protestantes, y su economía se basaba en el mercantilismo con la metrópoli. Pero en un principio la metrópoli es Inglaterra, con un beneficio extraordinario hacia la metrópoli, lo cual va a provocar pronto la rebelión de estas 13 colonias. Es decir, que tenían un alto grado de autonomía, tenían elecciones locales, y en 1750 empezaron a colaborar entre sí y a quejarse del trato que les estaba dando la metrópoli inglesa. Y empezaron un principio, se entró muy en ellos, que fue: no hay impuestos sin representación. Además de este quebranto económico que se suponía para ellos pagar impuestos y en cambio no ser representados, se surgió de muy pronto en las 13 colonias una gran identidad americana compartida. Se sentían ingleses, sí, pero también americanos. Y este espíritu americano fue una de las cosas más importantes para su independencia. Se crea una primera ceca en 1652 en la ciudad de Massachusetts y la autorizó John Hull. Esto fue la primera moneda que apareció, aparte de las monedas inglesas, que apareció en los Estados Unidos de América como ceca propia. Bueno, pues ya pronto empieza la lucha por los imperios coloniales. ¿Quién ha colonizado América? ¿Quién colonizó América? Hemos dicho que Francia, el Reino Unido y España fueron los más importantes de los tres. Francia fue la zona de Canadá, el Reino Unido la zona de la costa este americana
y Nueva España, la zona de Texas y de California. Es decir, que fueron los grandes emisores los que colonizaron mayormente los Estados Unidos. Aquí los tenemos, estos son los pueblos originales, estas son las colonias de Francia, estas las colonias inglesas, en amarillo las españolas y en verde las portuguesas. Bueno, pronto ocurre una primera guerra. Los ingleses se van a entrar en guerra contra los holandeses. ¿Por qué? Por las rutas comerciales. Holanda realmente no creó más que una colonia, que le llamaron finalmente, le llamaron Nueva Holanda. Pero más que colonias, lo que Holanda hace es abrir rutas comerciales. Y esto fue lo que hace que aparezca la primera guerra por las rutas comerciales entre Inglaterra y Holanda. Y aquí aparece un personaje que es vital para el conocimiento de los Estados Unidos de América, que será George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos y el primer gran luchador por la independencia americana. Es una figura histórica y fue uno de los máximos representantes y responsables de la guerra de la independencia. Y hemos dicho que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Esta era donde vivía, él era un hombre de Virginia, vivía en una casa en Vermont. Yo os he puesto arriba la rotonda de Palladio para que veáis la grandísima influencia que ha tenido en la arquitectura americana, digamos inglesa, la rotonda de Palladio. Son todos muy palladianos, es decir, que todos copian a la rotonda es copiada por los ingleses, los americanos copiarán a los ingleses. Y esto se va a dar con muchísima frecuencia, este tipo de casas en la zona de Estados Unidos del Sur. Bueno, era un colono con vocación militar, su hermano le contó de la guerra anglo-holandesa y entonces él se sintió una gran pasión por la libertad y entonces participó de manera muy activa en la guerra de los 7 años, ahora ya anglo-francesa. Es decir, los ingleses luchan primero con los holandeses por las rutas comerciales, luego lucharán con los franceses por la posesión de colonias. Es decir, que Washington fue designado teniente coronel del regimiento de Virginia a las órdenes del general Fry. Cuando el general Fry muere, él pasó a ser jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas inglesas. Ya estamos hablando de Inglaterra. Formó parte del Estado Mayor de General Bradford, que era el jefe de las tropas inglesas. Es decir, hablamos de la guerra franco-inglesa. Es decir, él todavía no hablamos de independencia. Aquí lo vemos con el uniforme de coronel de la guerra de los 7 años. Es decir, que él se formó como militar inglés. Pero ¿qué le ocurrió en la batalla franco-inglesa? Regresó después de la guerra a Vermont, a su tierra, y se casó porque tuvo una gran desilusión. Es decir, los ingleses, empezó a ver en los ingleses cosas que a él como hombre libre no le gustaban. Y entonces, realmente, aunque se firmó la paz de París, en la cual Inglaterra renunciaba a sus pretensiones, Francia renunciaba a sus pretensiones, Inglaterra tenía la plena soberanía, él se sintió mal y renunció a la vida militar. Se transformó en un agricultor, en un agrimensor, conoció las costumbres de los indios, trabajó la agricultura y se olvidó de su vida militar. Esta es su casa, se casa, ya hemos dicho, con una rica heredera que tiene 2 hijos y ella los adopta como su propia familia y tiene unos años de vida muy feliz, lejos de la milicia. Pero en el 1765 el Parlamento inglés se encontró con una deficiencia económica importante debido a la guerra de los 7 años. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Esto hace que piense que los americanos tienen que pagar más. Y entonces votó un impuesto sobre los derechos de las colonias, sobre el papel, sobre el vidrio, sobre el plomo y sobre el té. Esto les sentó muy mal a los americanos, a las colonias americanas, pensando que esto no era justo, que ellos tenían que opinar, que no opinaban de nada, tan solo les iban a aumentar los impuestos. Y empezó un proceso revolucionario. Un proceso que terminó con la independencia de los Estados Unidos, y que fue muy importante este proceso revolucionario, porque fijaros, estamos en el 1870, 10 años antes de la Revolución Francesa, y Lafayette, ya vamos a ver, que acude a ayudar a los colonos ingleses contra los ingleses. Esta lucha por la independencia, por la libertad, por los derechos humanos va a ser muy importante y la van a copiar desde las tierras francesas y va a ser uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos de la revolución, de la guerra de Francia.
de la guerra se copiará la independencia de los Estados Unidos en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un conjunto de lucha contra el antiguo régimen, con ideales de libertad, con ideales de derechos humanos, y esto va a ser muy importante en la independencia de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es el proceso revolucionario? En el 1675, como hemos dicho, ocasionado por la guerra anglo-francesa, las arcas de la metrópoli han quedado vacías, y entonces deciden cobrar dinero a las colonias americanas, y entonces hacen unos impuestos sobre el vino, seda, café, azúcar, y en 1773 aparece lo que se llamó el motín del té, que consistió en que llegaba una embarcación de té a los Estados Unidos, y entonces un grupo de colonos invadió el barco y hundió el barco. De esta manera se creó una contienda, y esto motivó el primer Congreso de Filadelfia. En este primer congreso no se habla de guerra ni de independencia, se habla de imponer una serie de normas, y además aplicar una declaración de derechos de los colonos. Es decir, aquí lo que van a hacer es decir, no más ya pagar sin tener representación. Queremos representación y queremos estar presididos por el rey de Inglaterra, pero con unas condiciones. Hubo una pequeña batalla, la batalla de Lexington, pero tras la batalla de Lexington, aunque la victoria fue de las colonias, ellos no pidieron la independencia, sino que hicieron otra cosa, pidieron la rama de olivo, que consiste en entregar al rey diciendo que ellos se sometían a la voluntad de Inglaterra, pero con las condiciones que ellos iban a poner. Como las condiciones no fueron aceptadas, vino el segundo Congreso de Filadelfia, y en este Congreso ya Washington ya no pensaba así. Ya pensaba que realmente había que formar un ejército y luchar por la independencia de las 13 colonias. Bueno, esto es un ejemplo del periódico donde hablaba del impuesto sobre el azúcar, del impuesto sobre el té, del impuesto, esto es el Tea Party, que fue la llegada al barco y la expulsión de todo el té del barco, una especie de guerra comercial. Y luego el primer Congreso de Filadelfia, que ya hemos dicho, en el que decían la pérdida de los derechos y privilegios que son esenciales a la felicidad de todo Estado libre hacen que la vida, la libertad y la propiedad se tornen totalmente inseguras. Es decir, que como han perdido sus derechos, han perdido sus privilegios, se consideran que sus propiedades y que su vida, su libertad empieza a estar en cuestión. Y esto fue la motivación del deseo de la independencia. Aquí se dio el primer congreso en Filadelfia, en Carpenter's Hall. El segundo congreso ya las cosas han cambiado. Inglaterra no ha respondido como debía a sus peticiones. El rey incluso ha dicho que los colonos están en guerra, están en rebeldía, y entonces aquí ya se decide formar un ejército al cual ponen a la cabeza de él a Washington. Pero ya hemos dicho que la guerra no surge de los colonos, sino que surge de Inglaterra. Ellos desean todavía la lealtad a Jorge III y lo expresan la reconciliación, el deseo de reconciliación entre las 13 colonias unidas y el gobierno de Gran Bretaña. Esto era el deseo del Congreso, pero no se cumplieron. Jorge III declaró que las colonias se encontraban en estado de rebeldía. La rama de olivo significa esto, la petición de paz que los colonos hacen al rey Jorge III para que seguir estando bajo su protección, aunque exigiendo los derechos que ellos creen que tienen. Esto trae, como no se cumple, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que es el conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas contra el Reino Unido de Gran Bretaña. Washington en sus cartas dice: la pérdida de los derechos y privilegios que son esenciales para la felicidad de todo pueblo hace que nuestra libertad, nuestra propiedad se tornen totalmente inseguras. ¿En qué se sustentaba la independencia? Fundamentalmente en que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables. Los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados. Cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos del pueblo. Y todas estas teorías políticas son de origen inglés, vienen todas del filósofo inglés John Locke. Bueno, Washington pronuncia un elocuente
discurso diciendo: organizaré un ejército de 1000 hombres, los mantendré con mi dinero y me pondré al frente de ellos para defender Boston. Es decir, que él decide crear un ejército que él mismo va a pagar para defender la libertad de Boston. Realmente Washington, decían de él, no era un tipo que actuara alocadamente, que despotricara y que jurara, sino alguien sobrio, firme, calmado. Formó un ejército, pero ¿qué tipo de ejército era? Decía: hemos reclutado un ejército en el cual todos son generales, nadie obedece a nadie. ¿Por qué? Porque no eran militares de carrera. Era el bodeguero, era el carpintero, era el pintor, que eran reclamados como para formar parte del ejército. Lo hicieron voluntariamente, pero no tenían entrenamiento. Es más que los franceses que al mando de Lafayette llegan para ayudar a la libertad de los colonos ingleses contra Inglaterra, están muy extrañados porque les preguntan con frecuencia a los oficiales ingleses: ¿usted qué es cuando llega a Francia? ¿Usted qué oficio tiene? Y dicen: nosotros somos militares. Es decir, que realmente no habían militares, eran un grupo de hombres con buena fe, con armas regulares, que se lanzaron a luchar contra la más grande de aquel momento de las potencias europeas, que era Gran Bretaña. Es decir, los franceses acuden con sus tropas a América para defender la independencia al mando de Lafayette, que luego fue muy importante, acordaros, en la Revolución Francesa. Fue una guerra de guerrillas, porque, según decía George Washington, nunca os debéis enfrentar de frente a los ingleses, nos vencerán siempre. Hay que aprovechar el momento en que nos veamos mejor situados, porque si no seremos arrasados. Aquí tenemos el ejército luchando. ¿Y cuáles fueron las grandes batallas? Estas fueron las grandes batallas que se van a dar. Las que están en azul son victorias de las colonias, las que están en rojo son victorias de Gran Bretaña. Es decir, Lexington y Cordon fue la primera batalla que vencieron los colonos. Bunker Hill fue la batalla, junto con Nueva York, las otras batallas que vencieron los ingleses. Trenton, Princeton, Saratoga y la última, Yorktown, fueron las batallas en las que vencieron las colonias. Todo terminó en Saratoga, aunque de hecho la última batalla fue Yorktown en el 1781. Fijaros, 8 años antes de la Revolución Francesa. Muy importante la independencia americana, porque en ella se aprueban los derechos humanos y en ella se aprueban la libertad del hombre ante la ley y la exigencia de un gobierno justo. Todo esto fue transportado. Esta fue la batalla de Saratoga, en la cual ya se pudo dar por terminada la guerra, aunque fue la batalla de Yorktown, en la que el general Washington aceptó la rendición del general inglés Cornwallis. Aquí lo tenemos, Washington aceptando la rendición de los ingleses. La victoria de las 13 colonias unidas sobre el gran imperio de Gran Bretaña. Bueno, la paz llegó con el Tratado de París, que se firmó el 3 de septiembre de 1783 entre el Reino Unido de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, y puso fin a la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Yo quiero que recordéis de la clase de hoy, que es un poco densa y un poco liada, una serie de cosas. La primera: los que llegan a América no son homínidos, es el Homo sapiens. Llegó en el año 13.000 a.C. El Paleolítico superior, el Neolítico, el Preclásico, el Clásico y el Posclásico van a ser las etapas del mundo americano antes de la llegada de los colonos. Primero los colonos portugueses y españoles, y en segundo lugar los colonos ingleses. Los colonos portugueses y españoles van a colonizar lugares de grandes civilizaciones: la maya, la zapoteca, la olmeca, la teotihuacana, la chimú, los incas. En cambio, la parte del norte van a colonizar tierras de civilizaciones no tan desarrolladas desde el punto de vista europeo, que van a ser los algonquinos, que van a ser los sioux, que van a ser los esquimales. Es decir, que unas en el siglo XVI, portugueses y españoles, y en el siglo XVII, franceses, holandeses y fundamentalmente los ingleses, que son los que van a formar los Estados Unidos de América. Es decir, los Estados Unidos de América son una creación de las 13 colonias unidas que partieron en el siglo XVII desde las tierras inglesas protestantes a las tierras americanas. Aquí tenemos el Tratado de París,
¿Qué se acuerda del Tratado de París? La independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos dio a Gran Bretaña y Estados Unidos la explotación de Terranova. Gibraltar para Gran Bretaña. España recupera Menorca, Florida, Nicaragua, las Honduras. Y Francia se quedará con las Antillas y con las zonas africanas del Senegal. Se crea una constitución que está todavía en vigor, fijaros, la de 1787. Esta constitución se redacta en la ciudad de Filadelfia y creaba un único gobierno federal, un único gobierno con un presidente de la República y dos cámaras legislativas, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Las 13 colonias van a tener un desarrollo dispar, aunque sean formando ya los Estados Unidos. Y este crecimiento dispar fundamentalmente económico en las de parte del norte, más productivas, libres, la parte del sur, agrícolas y con gran población de esclava, van a crear una gran diferencia en los Estados Unidos, que será lo que provocará la Segunda Gran Guerra, la guerra de la Segunda Guerra Americana, las guerras del norte contra el sur, que terminarán con la victoria de las tropas del norte. Así que la estudiaremos cuando llegue el momento, pero lo que hoy hemos estudiado ha sido la Guerra de la Independencia, la primera gran guerra americana entre los 13 colonias inglesas y la Gran Bretaña, el Reino Unido en Europa. Muchas gracias.